y hago parte del equipo de la ARL Colmena. Tienen obviamente la fortuna de que hoy podamos hacer una capacitación enfocada en conservación auditiva y conservación visual. Esto se hace, obviamente, teniendo en cuenta de que pues ustedes por su trabajo están expuestos a este tipo de riesgos. Entonces vamos a empezar a hacer una charla, vamos a hacer la capacitación, pero yo sí interactúo mucho con ustedes para ir mirando qué es lo que tendríamos que hacer y cuáles serían los consejos o rutinas que tendríamos que hacer para evitar que tengamos problemas auditivos o problemas visuales. ¿Listo? Antes de arrancar, les voy a pedir un favor muy grande y es que a nosotros por parte de la ARL nos exigen un tema de asistencia. Yo les compartí en el chat el link para que me ayuden diligenciando la asistencia, si son tan amables. Yo sé que por parte de la compañía también les piden, pero pues a mí me lo piden específico para que por favor me ayuden con esto. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, creo que hay alguien esperando a que autoricen. ¿No? No. Listo. Entonces, para empezar como tal con la capacitación, sí me gustaría, por ejemplo, ya que tengo aquí el listado, preguntar, por ejemplo, Diana Roa, ¿tú qué crees que es el cuidado auditivo? Buenos días. Buenos días. Pues el cuidado es, digamos, el uso adecuado de los audífonos, Ujú. digamos, el volumen, el tiempo que uno usa estos elementos. Perfecto. Entonces, el tema de cuidado auditivo se enfoca en el cuidado, como tal lo dice la palabra, de nuestros oídos. ¿Listo? Voy a compartir en la presentación. Con eso vamos hablando y vamos mirando. Por favor, me dicen si ya están viendo mi pantalla. Espérenme un segundito. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Ok, perfecto. Sí, señora. Entonces, como les decía, el tema del cuidado auditivo es un tema que es súper fundamental y es algo esencial para nuestro día a día porque hace parte de uno de los órganos, para mí, de los más importantes. Vamos a hacer un ejercicio todos y es, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si todos nos acostamos a dormir tranquilitos, relajados, y al día siguiente nos despertamos y al despertarnos no podemos ni escuchar ni ver? ¿Ustedes qué creen que pasaría? ¿Qué sentirían? Pues uno sentiría pues como un agobio ante, digamos que uno no puede escuchar y no puede Ok, ver, porque pues uno está acostumbrado y para uno es muy fuerte, pues digamos estas dos cosas porque son los órganos más fuertes para nosotros y más importantes en sí, porque es como nosotros, digamos, nos podemos desarrollar, porque ok. es la manera que nosotros como que vivimos y todo, a diferencia de pronto de las personas pues que ya tienen esta discapacidad, ellos desarrollan pues sus otros sentidos eh, con mejor audaz. Totalmente de acuerdo. Entonces, mira, todo lo que tú dijiste es muy cierto. ¿En qué sentido? Estamos acostumbrados a que tenemos nuestros ojos y nuestros oídos y no pasa nada. Todo es como que por default, como dice uno. Pero desafortunadamente no somos tan conscientes de empezar a revisar y a validar la importancia de nuestros oídos y de nuestros ojos. ¿Listo? El tema auditivo es fundamental. Obviamente esto hace que podamos escuchar la naturaleza, que podamos escuchar a nuestros hijos, a nuestra pareja, que podamos interactuar con nuestros compañeros, porque la forma como interactuamos, ellos hablan y yo te escucho. ¿Listo? Algo tan esencial como esto. Pero ¿qué pasa? Obviamente, desafortunadamente, con todo lo que hay, con todos los diferentes riesgos, con este ruido ambiental, que entre más tiempo pase es mucho más agresivo, digámoslo así, con el tema de todas las tecnologías que tenemos, estamos nosotros empezando a afectar nuestros oídos. ¿Listo? El tema del oído, voy a centrarme un poquito en la parte de la anatomía. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Donde está la anatomía del oído, ¿sí? Sí, señora.
Ok, entonces, ¿qué es importante para que veamos? El oído está dividido en tres partes. El oído externo es donde nosotros nos podemos coger la oreja, el pabellón auricular, coger la orejita, incluso hay veces cuando nos limpiamos los oídos es la parte que nosotros podemos manipular. ¿Listo? El oído medio es donde ya empezamos a encontrar diferentes partes específicas, como son los famosos huesecillos del oído, el estribo, yunque y martillo, y la parte del tímpano. El tímpano es el que a nosotros nos permite a empezar a identificar y a validar la parte como tal del sonido. ¿Listo? No del ruido, del sonido, que es completamente diferente. Y el oído interno, ya es algo mucho más profundo, es el que nos ayuda a poder empezar a diferenciar lo que son la parte de las ondas sonoras, de la parte del ruido, la parte del sonido, para empezar obviamente a transmitirlo para que el cerebro entienda qué es lo que nos están hablando. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Entonces, ya entrando a revisar el tema auditivo, yo quisiera saber, por ejemplo, ustedes, ¿quién de ustedes le gusta limpiarse los oídos? Yo me imagino que a todos, ¿cierto? O sea, hace No, parte como tal de la rutina del aseo, creo yo, ¿cierto? el, el pabellón, el de afuerita, sí, por dentro no. Ah, exactamente, no cayeron en la trampa, eso está muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El oído, obviamente tenemos que cuidarlo, ¿listo? Parte del cuidado es el tema del aseo. El aseo solamente se hace aquí en la parte externa del oído y esta partecita de acá, que estoy señalando con el mouse, ¿listo? Aquí, ¿por qué hago mucho énfasis? Porque desafortunadamente hay personas, bueno, no lo digo porque yo lo hacía, personas en donde somos expertos en limpiarnos con copitos y metemos el copito hasta acá. ¿Listo? Entonces, la parte del aseo es clave, es fundamental, porque una persona me decía, pero entonces, ¿cómo me hago el aseo? El aseo del oído es tan esencial como es cuando yo me entro a bañar, dejar que caiga agua, muevo la cabeza o, espérenme, dejo de proyectar para que me vean y sea más fácil mostrarles cómo es. Espérenme un segundito. Ahí me están viendo, ¿cierto? Sí. Me voy a acercar. Entonces, cuando tú tienes el oído, ¿listo? Tú dejas que caiga agua dentro del oído y normalmente uno lo que hace es que mueve la cabeza y con los dedos externamente vas a hacer esta operación. ¿Listo? Para que el agua que está interna te ayude y después tenemos que asegurar que el agua salga. ¿Cómo? Volteando la cabeza, brincando para que salga esa agua. ¿Listo? Por favor, no se me introduzcan objetos para limpiarse los oídos, los famosos copitos. Son muy bonitos, son muy prácticos, pero obviamente vamos a hacer un ejercicio. Hagan de cuenta que tienen un copito en sus manos. ¿Listo? Ese copito lo van a poner entre estos dos dedos. Digamos aquí yo tengo el esfero. Entre estos dos dedos, ¿sí? Y vamos a el copito a voltearlo varias veces, que es lo que casi siempre hacemos. ¿Qué pasa con el copito? Con la punta del copito. ¿Alguno ha hecho ese ejercicio? Se llena de cera. Dime. Se llena de cera. No, 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 no. Estando afuera, digamos, sin meter el copito al oído. Cuando tú haces ese procedimiento que tienes el copito y empiezas a hacerle esto, el copito Ah, se deshace, se deshace. ¿Listo? Esas micropartículas y ese algodón, adivinen dónde queda puesto eso en el oído medio. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, pero entonces, ¿cómo me limpio los oídos? Está más que comprobado que tú entre más, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno entre más se limpia los oídos, más cera le sale, ¿cierto? Casi siempre pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo manipulo un copito y hago esta operación y me limpio y entre más profundo me lo meto como que mejor, claramente sale cera, no digo que no, pero quedan micropartículas que generan o hacen que se produzca mucho más cerumen. ¿Listo? Entonces, la idea es que no nos introduzcamos nada en los oídos para, obviamente, evitar que tengamos afectaciones. Y segundo, para que estas micropartículas empiecen a generar otro tipo de lesión como la famosa otitis, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vuelvo a la presentación. Espérenme un segundito.
Ay, perdón. ¿Ahí la están viendo? Sí. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros miramos y validamos, obviamente, entre menos metamos objetos a este nivel, mucho mejor. Entonces, la parte del aseo es algo súper importante, pero hagámosla solamente en la parte externa. ¿Cómo es mejor también hacerlo? Con una toallita en la parte externa, con el borde de una camiseta que nos habíamos quitado, pero en la parte externa, pero no introduzcamos nada en la parte del oído medio, por favor, porque obviamente eso nos va a afectar. Teniendo en cuenta eso, para entrar como a revisar y validar, vamos a mirar cuáles son los efectos de la salud cuando tenemos la pérdida auditiva a este nivel, que es la parte del oído medio y obviamente en algunos casos el oído interno, dependiendo la acción que se tenga. Pregunta, en la empresa que ustedes trabajan, que es CPA Ingeniería, ¿están expuestos a ruido? Sí, señora, en campo hay personal que tiene exposición a riesgo de ruido. Estamos trabajando cerca de aeropuertos o si de pronto tenemos que estar dentro de alguna instalación industrial del cliente y hay equipos que generan ruido, entonces se debe utilizar tapaoídos de copa. Y en Perfecto. oficina, pues ya es el tema como más de nosotros mismos, ¿no? Porque no hay exposición a ruido, pero pues sí, nosotros mismos nos Pero exponemos. nosotros mismos nos ponemos el ruido, ¿cierto? Con los audífonos que nos fascina escuchar música o estar todo el tiempo pendiente del tema. Entonces, para allá iba. ¿Qué pasa? A nivel del cuidado del oído, obviamente depende de cada uno de nosotros. ¿Listo? Que es que el empleador me entregó los EPPs, perfecto. Te entregó los EPPs acorde a lo que se requiera de acuerdo al ruido o a los decibeles que estemos expuestos. Se considera que una persona, cuando está expuesta a más de 85 decibeles, llámese aeropuertos, llámese industrias, tienen que sí o sí usar elementos de protección y en este caso son los famosos protectores auditivos tipo copa, que son los que más protegen, o tipo inserción, que en algunos casos hay que combinar. Pero ¿qué pasa, como decías tú, a nivel de administrativo, a nivel de oficinas? En oficinas no estamos expuestos como tal a ruido, pero desafortunadamente nuestro día a día nos ha hecho que tengamos que utilizar herramientas como las famosas tabletas, como los famosos computadores o como los famosos celulares. Y muchas veces lo que hacemos es que nos conectamos a audífonos y los audífonos ¿cómo son? Son de inserción, la mayoría. Esos audífonos hace que obviamente, vuelvo otra vez a mi gráfica, que obviamente estos audífonos se introduzcan acá. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Se han puesto a pensar en eso, que cuando se introduce en un audífono, el audífono llega al oído medio? Claro, en forma directa. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Al yo tener un audífono puesto varias horas del día, esto hace que mi tímpano ¿cómo se dice? Retumbe y sea mucho más rápido el tema de la pérdida. ¿Ok? Entonces, aquí ya vamos a empezar a hablar el día a día de nosotros para que obviamente nos pongamos como en contexto. Cuando yo tengo un ruido o una frecuencia sonora que sea mucho más de 85 decibeles, obviamente esto me va a afectar. En este orden de ideas vamos a hacer un ejercicio. Necesito que todos ahorita que están conectados, espérame, yo dejo de compartir. Ahorita que todos estamos conectados, vamos a hacer un ejercicio. Las personas que están en el computador van a revisar en la parte inferior derecha en donde está el volumen, ¿sí? Porque me imagino que algunos están como yo, que estamos con audífonos. ¿Listo? Van a revisar el volumen y me van a decir qué volumen tienen. Está en 70, está en 80, ¿en cuánto está? Por ejemplo, dime, Constanza Carrera. 50. Ok, 50, perfecto. Freddy Peñalosa. Ah, no, está en espera. Diana Roa. Ah, bueno, aquí me sale que está el 23%.
Ok, ¿a qué voy con esto? Para que generen conciencia. Entonces, cuando yo tengo los audífonos puestos, y esto aplica para sus hijos, los que tienen, por favor, y es que siempre se considera que lo máximo que tú puedes tener el volumen cuando estás con protectores auditivos o con audífonos, perdóname, protectores no, con audífonos o estás en una conferencia, no puede pasar de 50. La mayoría, cuando hacemos este ejercicio, vemos que están 80, 90 e incluso otros lo tienen full. Van a pensar que que cada número que estamos mirando ahí son los decibeles que estamos escuchando. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos a ir para otra parte. Ubiquemos el celular. Somos felices cuando vamos de trayecto de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, estar obviamente conectados con este bicho y siempre estar escuchando música, estar escuchando TikTok o incluso unas veces ve gente que ve seriales en esa parte. Revisen también el volumen del celular. ¿Por qué? Porque también influye mucho cuál es el ruido al que yo estoy expuesto por mis audífonos. Entonces, lo mismo, el volumen del teléfono no debe pasar de 50. Estoy segura que si ustedes le revisan los celulares a sus hijos, por ejemplo, específicamente a los adolescentes, ellos son expertos en tener full volumen y estar conectados todo el tiempo. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos adolescentes? ¿Ninguno? Ok, Lina, listo. Entonces, ¿qué pasa? William también, ¿qué pasa? Cuando ustedes dejan que estos chicos pasen más de 45 minutos constante con los audífonos, están permitiendo que tengan una exposición a ruido más de 85 decibeles. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Uno mismo también está expuesto a eso. Cuando está trabajando, lo ideal es que en una jornada de trabajo, lo ideal es que tú no pases de 45 minutos por oído. ¿A qué voy con esto? Entonces, cuando estén conectados, cuando estén obviamente trabajando o estén con el celular, se aconseja que este tipo de audífonos no pase 25-30, porque obviamente son, digamos que específicos y son amortiguados que hace que el sonido se concentre. Pero cuando yo tengo los famosos audífonos de inserción, que es lo que la mayoría usa cuando están en la calle o algo, es que se use en uno solo oído. O sea, en el oído, por ejemplo, yo ahorita me quito el oído derecho y dejo solamente el oído izquierdo y el otro está en sonido del ambiente. A los 45 minutos cambio, me pongo el audífono derecho y descubro el oído izquierdo para que el oído tenga un reposo. Eso se hace también con los de inserción. Cuando digamos, vámonos a un call center. En un call center normalmente, como están todo el día, hable y que hable, que hable, que hable, hacen esa operación para que el oído tenga un reposo y obviamente no se afecten ambos oídos. ¿Listo? En esta parte con los chicos, con los adolescentes, con los niños, hay que tener reglas. ¿En qué sentido? Que no pasen de 45 minutos con los audífonos y tengan un reposo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, ya cuando uno está en clínica, se da cuenta de que desafortunadamente ya estamos teniendo chicos, adolescentes de 15, 16 años con pérdidas auditivas significativas. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo conectados a este bicho, para que lo tengamos presente. Ok, entonces, teniendo en cuenta la parte de riesgo que nosotros tenemos, que la parte como tal auditiva por la exposición que ustedes tienen, tenemos que tener presente cuáles son, obviamente, estos cuidados. Ay, espérenme un segundito que no he puesto a compartir. Espérenme un segundito. Ahora sí. Entonces, ¿cuáles efectos en la salud tenemos? Uno, la pérdida de la capacidad de comunicación. Vamos a ubicarnos todos a los que tengamos vivos nuestros abuelos o nuestros papás. Son personas que ya por la edad, obviamente han tenido pérdida auditiva y ya toca hablarles un poco más duro o toca acercarse para que nos puedan escuchar. Esa es la pérdida de la capacidad como tal de la comunicación. Son personas que si tú no le hablas de frente o no les hablas cerca, no te van a escuchar. Entonces, ese es uno de los efectos fundamentales cuando tenemos una pérdida auditiva. El aislamiento social. Esto es un tema que es complejo.
Ustedes se dan cuenta, son personas que tienden a aislarse, no escuchan igual, se sienten incómodos, se sienten como señalados y es un tema que obviamente esto afecta. Y adicional a eso, sumémosle unos efectos extraauditivos. ¿Qué significa esto? Los famosos silbidos, chillidos, que se llaman acufenos o tinitos. Una persona que tiene una pérdida auditiva normalmente tiende a tener ese tipo de afectaciones. ¿Qué significa acufenos o tinitos? Son un tipo de silbidos o ruidos que sienten así estén en descanso. Entonces, calculen ustedes una persona que esté tratando de dormir, de descansar y todo el tiempo estar escuchando un chillido o estar escuchando un silbido todo el tiempo y no te deja descansar. Entonces, esos son los efectos que casi siempre se tienen a nivel de salud. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué cuidados básicos tenemos que tener a nivel del cuidado auditivo? Entonces, por favor, no se me introduzca ningún objeto en el oído, para nada, excepto limpiarse el pabellón auricular y pare de contar. El único objeto que se pueden introducir, digamos, en la buena onda es obviamente el tema de los audífonos, pero por favor traten de dejar lo más superficial posible que se pueda. No sé si se han dado cuenta que a medida que ha pasado el tiempo, los audífonos se han ido modificando, tanto que hay unos que son solamente que se colocan en la parte como tal, detrás del pabellón auricular, y ya con eso tú alcanzas a escuchar. Están tratando de evitar que sean de inserción. ¿Listo? Los únicos que no han podido modificar, que obviamente la idea es ponérnoslos, son los famosos tapones auditivos cuando nos metemos a la piscina. ¿Ustedes por qué creen que es necesario que nos protejamos los oídos cuando nos metemos a la piscina? ¿Alguno que me diga? Porque puede generar una infección, una otitis y le queda agua en el oído. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando tenemos vacaciones, después de vacaciones más o menos unos 3, 4 días después de que llegan de la piscina, estar de vacaciones delicioso, empezamos con las otitis y normalmente ya sabemos en clínica que cuando pasan las vacaciones, la mayor parte de consultas de pediatría son por otitis. ¿Por qué? Porque obviamente estuvieron mucho tiempo en la piscina, no se aseguraron los papitos a que les saliera el agua de como tal, introducida en el oído, y esto hace que esa agua empiece obviamente a formarse o encharcarse en la parte del oído medio y esto genera obviamente bacterias y microorganismos que generan la famosa otitis. Entonces, obviamente se aconseja de que cuando tengamos que ir a la piscina, tratar de usar los tapones solamente cuando estamos en la piscina para que obviamente esto evite que se nos introduzca agua o que se nos quede estancada, como digo yo, agua en la parte como tal del oído medio. ¿Listo? Por favor, las personas que les gusta estarse aplicando glicerina carbonatada y haciéndose lavados de oído, se aconseja que sea máximo 1 al año. ¿Por qué? Porque cuando yo me hago un lavado de oído, les voy a mostrar. A ti te aplican la glicerina carbonatada, se introduce acá y empieza obviamente a ablandar esta zona, que es donde está el tapón de cerumen. Cuando te hacen el lavado con una pera especial, el agua se introduce a chorro, entra el agua por acá, se golpea contra el tímpano, calculen ustedes eso, y sale para que salga todo el acúmulo de cerumen. Entonces, si yo hago esto rutinariamente, estoy haciendo que mi tímpano se empiece a afectar y tenga problemas auditivos, para que lo tengan presente. ¿Ok? Si yo tengo cualquier molestia del oído, es que tengo mucho cerumen, es que me está doliendo, es que tengo ciertos sonidos o zumbidos que me están molestando, hay que acudir al otorrino. ¿Por qué? Porque es un órgano demasiado sensible y desafortunadamente la parte auditiva no tiene reversa. Me refiero, no hay forma de decir, no, perdiste el oído, vamos a mandarte tal medicamento para que lo recuperes. No. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Aquí también hago mucho énfasis con los niños y con los adolescentes. Por favor, tratemos de evitar de que usen tanto tiempo los audífonos, que estén tanto tiempo escuchando, que tengan en el televisor y en las tablets un sonido regular que no sea tan duro. Y una cosa muy especial, siempre generen conciencia a sus chicos, a los niños, de que por favor eviten golpearse la zona de los oídos.
Uno a veces ve a los chicos jugando que de pronto pasan, pum, le dan la palmada en la cara, tipo como en el cachete al lado del oído. Ustedes no se imaginan ese retumbe que el niño va a sentir. Y esto obviamente va a generar problemas a futuro. Y obviamente la revisión anual que se hace. Allá en la empresa, ¿cada cuánto les hacen exámenes? Anual. Anual. Ok, y les hacen audiometría, me imagino. Yes. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Esta medición o esta revisión que se hace es súper importante porque es la única forma que nosotros podemos ir detectando de que tenemos como tal una pérdida auditiva. ¿Qué pasa? El oído a ti no te va a decir, oiga, tengo problemas y ya no estoy escuchando bien. Él te avisa es cuando ya literalmente tú no estás escuchando bien. No sé si ustedes, por ejemplo, pueden entrar a revisar y validar con sus papás o con sus abuelos, y es que ellos ya llega un momento en donde ya se quedan como en silencio y toca repetirles varias veces porque no están escuchando bien. Eso es algo incómodo. Entonces, obviamente, tenemos que entrar a revisar y validar cómo quiero yo llegar a mi vejez escuchando bien y viendo bien. ¿Por qué? Pues obviamente es algo esencial para nosotros y entrar como a revisar y validar. Por eso les aconsejo con los que tengan niños, insístales en de que por favor eviten golpearse, ¿sí? Porque es que a veces lo hacen es como como digo yo, en recocha, pero se golpean la parte como tal del oído o la parte alrededor y esto obviamente a futuro nos va a generar problemas. Hay una cosa importante también, aunque ustedes no crean, cuando una persona sufre de otitis a repetición, estas otitis con el tiempo van haciendo que uno tenga pérdida de decibeles. Está más que estudiado, que se ha comprobado que cuando hay otitis a repetición, los niños que tienen otitis a repetición pierden entre 5 y 10 decibeles. Entonces tengan en cuenta que eso es algo muy importante. ¿Listo? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O vamos bien? A mí me genera una inquietud. Buenos días. Dime. Em, a mí me pasó el tema de la otitis en los oídos. Mm, yo en un inicio fui como una otorrinolaringóloga. Otorrino. Ella me, Ujú. ella me dijo que nunca como que se iba a sanar el tema. Me empecé a aplicar unas goticas y pues efectivamente esas goticas sí me ayudaron demasiado a mitigar como la picazón y como el líquido que se le genera dentro del oído a uno en los oídos. Ajá. Y pues bien, hasta el momento me siento muy bien de los oídos, sin embargo, de vez en cuando me pica, pero me genera bastante inquietud lo que acabas de mencionar, que los decibeles de los oídos van disminuyendo. De Sí. pronto, uno de qué manera o qué tratamiento o de qué manera uno puede tratar para que no se vaya a generar como ese tipo de cosas en el cuerpo o en los oídos. Mira, normalmente cuando uno tiene una pérdida auditiva, ya eso es irreversible. ¿Listo? No hay forma de yo decir, ay, venga, voy a recuperar estos decibeles que he perdido. No. Lo que hay que hacer es tener el cuidado, el control para que no se siga cayendo el decibel. ¿A qué voy? Normalmente el oído, cuando te hacen una audiometría, eso es como una especie de prueba que te hacen, en donde uno va colocando una X en cada decibel o en cada hertz que uno empieza a hacer como tal el manejo. Cuando una persona escucha súper bien, se supone que la línea es constante y es completamente horizontal. Para mantener, es obviamente los cuidados que les estoy diciendo. Si la persona ya tiene una caída en uno de los, digamos, en los niveles conversacionales o en el que sea, ya es difícil, obviamente, recuperar, pero hay que tener cuidado o hay que seguir con los cuidados para que no se siga cayendo en los otros niveles diferentes. Lo peor que le puede pasar a uno es que uno tenga la pérdida auditiva en el tema conversacional. ¿A qué voy con esto? Que ya cuando tú estás conversando no escuchas bien, pero hay ciertos sonidos muy sutiles que tú sí escuchas. Entonces toca entrar como a revisar. Los cuidados son preventivos para evitar que esto nos pase. El caso tuyo, digamos que ya tuviste un tema puntual, un malestar, digamos así, que te generó obviamente algún tema auditivo. Aquí lo importante es cuidar y verificar cuál fue el oído que se afectó para que el otro tampoco se vaya a perjudicar. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, así como en los ojos, los oídos, uno siempre tiende a escuchar más por uno que por el otro. En la parte visual, uno siempre tiende a ver más uno que por el otro. Pero cuando tú no escuchas por uno, el otro empieza obviamente como a
¿cómo se dice eso? Como a cubrir el otro oído que nos está escuchando. Entonces aquí es que es importante, obviamente, el control cada año, que tengas que ir con el otorrino para revisión, evitar cualquier tipo de manipulación interna, ¿sí? No exponernos a ruidos extremos. ¿A qué voy con ruidos extremos? Ruidos extremos es que, por ejemplo, si te tocó entrar a ti a alguna empresa de producción donde hay ruido, sí o sí tienes que usar doble protección. Si vas a ir a, no sé, a una discoteca, tratar siempre de tener algún tema de protección o evitar exponerte por muchas horas para que esto obviamente nos vaya afectando, para que esto no te vaya a afectar. ¿Listo? Para entrar como a revisar. Pero desafortunadamente que yo te diga, no, mira, hay tal medicamento que te ayuda a que el oído otra vez vuelva a su nivel normal, no lo hay. ¿Por qué? Porque ya hay una pérdida. Ya obviamente hay una pérdida que eso no hay forma de recuperar. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, Una entonces, preguntita. dime, Cuando se empiezan a escuchar estos pitidos, ¿es porque es un síntoma de que se está perdiendo la audición o también puede ser un síntoma de infección u otra enfermedad del oído? no, mira, normalmente cuando están los famosos acufenos y tinitos es una alerta de que algo está pasando en el oído, pero también esos silbidos o esos chasquidos se escuchan en algunos casos cuando el oído está compactado con cerumen. Entonces toca entrar a revisar, que te revise obviamente un médico o un otorrino, ya con el aparato especial, para saber qué es lo que está pasando. Sí, el oído está limpio y no tiene nada, pero sigues con esos ruidos, ya toca entrar a revisar con el otorrino a ver qué es lo que está pasando a nivel interno. Porque no es normal que tú te acuestes, entres a descansar y empieces a escuchar un silbido o un traqueteo. Que sean tus oídos, no que sea externo, para entrar como a revisar. Te toca entrar a mirar, porque si hay veces, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay personas que tienen un oído que, como digo yo, parecen vampiritos o murciélagos porque es que escuchan, pero perfectamente todo, todo. Y también es molesto, porque llega un momento que la persona está en descanso y cualquier se cae una puntilla la está escuchando. Entonces también uno dice miércoles, también ese tipo de nivel es bien complejo, ¿sí? Entonces toca entrar a revisar. Ok, en ese orden de ideas entonces, señora, Vale, muchas pensé. gracias. Ok, entonces en ese orden de ideas, ustedes sí o sí tienen que usar protección auditiva. Llámese que estén en campo, llámese que estén estén obviamente cerca al aeropuerto con más veras, cerca de instalaciones que generen ruido, tienen que hacerlo. Allá les entregan qué tipo de protector auditivo. Tipo copa de inserción, ¿cuál? Chicos, ¿me escuchan? Tenemos de inserción. ¿Solamente de inserción? El proyecto que tiene exposición en aeropuertos tiene de copa también. Ok, entonces ¿a qué voy con esto? Que es importante que obviamente cuando ustedes entren a un espacio que sabemos que genera más de 80-85 decibeles, tienen que entrar a revisar cuál es la protección adecuada. ¿A qué voy con esto? La protección máxima que tú puedes tener a nivel auditivo son los famosos protectores tipo Peltor, que son los más sofisticados y que son los que están diseñados específicamente para áreas demasiado ruidosas como un aeropuerto, teniendo en cuenta que estas personas están expuestas allá en las pistas de aviación, en donde obviamente el ruido es exageradamente alto. Cuando estamos hablando que tenemos un nivel de exposición al ruido menor a 80 decibeles, entre 80 y 70, ya es entrar a revisar que es otro tipo de copa, otro tipo de protector tipo copa, no específicamente el Peltor, pero que también nos va a ayudar a atenuar. En algunos casos se aconseja, llámese que la persona tenga algún problema como tal, físico, auditivo, ¿sí? Que ya tenga alguna pérdida o algo, usar doble protección, que significa que se usa el de inserción y se usa el tipo copa, para que lo tengamos presente. Para que eso obviamente nos ayude a amortiguar, obviamente, el impacto que va a tener el oído por el ruido que vamos a tener. En zonas que son demasiado ruidosas, la persona no puede durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esto hace que obviamente el impacto sea mucho mayor. Por eso se aconseja por normas, una persona que esté expuesta a 80 decibeles, que esté con protección
auditiva específica no puede durar más de 8 horas. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, vámonos al día a día de nosotros. Las personas que trabajan cerca del Una pregunta. aeropuerto, dime. En cuanto a la protección auditiva que se inserta al oído, ¿este no genera de pronto algún impacto en los tejidos del oído o al uno insertarlo de pronto de manera profunda no puede de pronto alterar los sentidos? No, ponme cuidado. Los protectores de inserción son un material especial, casi todos son como tipo espuma. Entonces lo que hace el protector es que obviamente tú te lo pones, te lo metes, pero no te lo, digamos, no te lo vas a introducir hasta el fondo, ¿no? Sino que es específicamente que proteja la parte externa del oído para ayudar a amortiguar. Si ustedes se ponen a revisar los protectores como los ejemplos que tengo yo acá, todos son de cierta forma con unas medidas específicas que no son tan profundos, para evitar precisamente lo que tú dices, de que la persona se lo meta hasta lo profundo y obviamente esto llegue a generar maltrato o laceración. Por eso los protectores de inserción son de una espuma especial, de un material especial, que eso obviamente está súper controlado por las diferentes entidades que controlan esto específicamente. Por ejemplo, aquí 3M es muy experta en esto, en donde hacen controles para evitar que estos protectores generen obviamente la laceración o algún trauma en el oído. ¿Listo? Por eso tienen unas dimensiones específicas para entrar a revisar. Entonces, eso no van a generar ningún daño. ¿Qué es importante? Es identificar cuál es el protector que mejor te sirva al riesgo que estás expuesto. Eso es súper importante. Estoy segura que las personas que trabajan por su proyecto o algo que estén cerca del aeropuerto tienen que usar un protector muy diferente a los que, por ejemplo, están trabajando, no sé, estoy especulando, en una empresa en donde no hay nada de manufactura o de industria. ¿Sí? Entonces, esto hay que entrar a revisar porque eso sí, obviamente cambia. Hay personas que sí o sí manejan sus protectores y indiferente el tipo de ruido, usan la protección máxima porque pues obviamente son conscientes de que pues su estado de salud depende de cada uno de nosotros. No depende del vecino ni del empleador, depende de cada uno de nosotros, entonces para entrar como a revisar, para que lo tengamos en cuenta. Aquí ya obviamente es entrar como a revisar y validar qué es lo que necesitamos. Pero ¿qué es importante aquí en esta parte? Desafortunadamente yo creo que todos los que estamos conectados tenemos celular, ¿cierto? Y todos los que estamos conectados usamos audífonos para escuchar música, para estar en una reunión, para cosas varias en el celular, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Ok, entonces pregunto, ¿ustedes tienen controlado el volumen que manejan el celular cuando están escuchando música? ¿Ustedes tienen controlado el volumen del celular cuando están en alguna reunión? Pocas veces. ¿Qué pasa? Desafortunadamente, nosotros somos muy dados de que apenas nos despertamos, lo primero que hacemos es coger el celular, mirar quién nos llama, mirar qué correo tenemos, mirar cuál WhatsApp tenemos, y muchos de los adolescentes automáticamente, pum, se conectan, empiezan a hacer sus cosas, hasta se bañan con los audífonos y todo el tiempo están conectados. Entonces, aquí la reflexión es, ¿qué tanto nosotros mismos nos estamos exponiendo para perder el oído? Está más que comprobado a nivel clínico que si seguimos así o si los jóvenes y adolescentes siguen así con esa exposición todo el tiempo a audífonos, vamos a tener chicos entre 15 y 18 años con pérdidas auditivas severas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ya sean adultos mayores van a estar sordos por la exposición que tienen. Aquí es un tema más de reflexión, es un tema más, voy a dejar de proyectar un momentico para que hablemos, es un tema más de reflexión, es un tema más de cómo generar conciencia de qué es lo que nosotros queremos y cómo nos queremos obviamente cuidar. ¿Listo? Entonces, ¿qué recomendaciones les doy al respecto? Uno, lo que les decía al principio de la capacitación es evitemos estar más de 45 minutos constantes con el audífono puesto en el oído. ¿Listo? Súper importante. Lo otro, el volumen. Siempre cojan de costumbre revisar el celular de los chicos. ¿En qué sentido? No para fisgonar en nada, sino en los volúmenes. Normalmente,
y ustedes se van a acordar de mí, cuando revisen, incluso el de ustedes mismos, cuando revisen el tema del volumen, casi siempre todos el volumen lo tienen más de 80. ¿Qué significa? Que el sonido que están emitiendo o que están generando aquí en el audífono es muy fuerte. Y eso con el tiempo va a repercutir en temas auditivos. ¿Listo? Otra cosa que no es válida, por favor, y eso sí se los insisto mucho, porque lo vi mucho tiempo en industria. No falta la persona que tiene su protector auditivo, pero le parece muy olímpico tener el celular, conectarse, ponerse el audífono y encima el protector auditivo. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque de nada estás protegiendo, al contrario, estás haciendo que se genere una campana, un resonante, porque está el audífono, está el protector auditivo que genera obviamente una acústica específica. Tú metes el audífono y hace que ese sonido sea mucho más redundante y mucho más fuerte en la parte a nivel de ondas sonoras. Entonces, por favor, ahí sí les pido encarecidamente que no se les ocurra hacer eso porque es bien complicado. O si lo ven haciéndolo, por favor, decirles, ven, eso no se puede hacer porque pues va en contra de todas las normas. ¿Alguno ha hecho eso o ha visto que hagan eso? ¿Ninguno? Sí, yo para la empresa que yo trabajaba tenía personal a cargo y ellos me lo hacían, sobre todo los operadores de montacarga. Se ponían el Sí. audífono y luego se ponían el protector de copa y pues era por estar escuchando música. No, Pero y sí, eso es un eso tema que es siempre. muy complicado. Sí, O sea, no son conscientes del riesgo y sí, el riesgo y la exposición que están teniendo ellos mismos con sus órganos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que generar conciencia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando tú ya tienes un problema auditivo, no hay vuelta atrás. Es un tema que ya estás perdiendo, ya es un tema complejo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en esto. Bueno, entonces, a nivel de lo que es el tema del cuidado, por favor, mucho cuidado con el tema de los audífonos, mucho cuidado con el volumen que estamos usando, mucho cuidado con el tiempo que tengamos. Con los niños, por favor, recomendable. A nivel visual y a nivel auditivo, las tablets, los celulares no se deben dejar a un niño menor de 12 años. Eso está súper estudiado, súper controlado y súper analizado. Porque creen que los países desarrollados esto hacen y tienen unas normas en donde un niño que entra a un colegio automáticamente le quitan el celular. ¿Por qué? Porque obviamente están todo el tiempo expuestos y eso hace que afecte la parte visual y la parte auditiva. Mucha gente dice, pero ¿por qué el celular la parte auditiva? Todo el tiempo están concentrados, obviamente, en mirar el juego, el programa, lo que sea, y le suben el volumen para poder escuchar bien. Entonces, al momento que suben el volumen, esto hace que el oído obviamente tenga esa repercusión, para que lo tengamos en cuenta. A nivel visual y a nivel auditivo, se aconseja que si la persona sí o sí tiene que tener el celular a nivel didáctico, por ejemplo, que sea un juego, que sea un programa o algo, que no pase 45 minutos. Eso se aconseja, obviamente. ¿Qué se aconseja también? A un niño menor de 7 años no se le debe dejar celulares. Lo digo, ¿por qué? Porque normalmente uno ahorita lo que ve es que la mayoría de personas, para que el niño no haga berrinche o algo, te entrega el celular, tome, entreténgase y ya quedamos quietos. No se imaginan la afectación que están haciendo a nivel visual y a nivel auditivo. Uno, pónganse a revisar. ¿Quién de ustedes usa el celular a 60 centímetros y está obviamente mirando o algo la pantalla de frente? ¿Alguno? Ninguno, ¿cierto? Casi siempre lo que hacemos es que miramos el celular y lo que hacemos es que agachamos la cabeza. ¿Eso qué está haciendo? Que a este nivel tengamos ya obviamente problemas. ¿Por qué? Porque obviamente hago o obligo a la cabeza a agacharla para poder estar con el celular. Tengámoslo presente para tener en cuenta esto. Bueno, sigamos. Entonces, a nivel como tal auditivo, tenemos que entrar a revisar y validar qué es lo que nos va a afectar. Entonces, espérenme un segundito. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, ¿cuáles son las causas de la pérdida auditiva? Entonces, uno, las enfermedades infecciosas o crónicas del oído como la famosa otitis. Enfermedades infecciosas de la infancia,
como la rubeola, el sarampión, la parotiditis, la meningitis y la toxoplasmosis. Estas son enfermedades que está más que comprobado que con el tiempo hacen que la persona tenga una que otra pérdida auditiva. Obviamente, por eso existen las famosas vacunas y esto pues a revisar. Cuando yo hablo de enfermedades infecciosas de la infancia significa repetición, ¿no? ¿A qué voy? Es que la persona tuvo una vez sarampión, ok, una vez, pero se han encontrado niños o ya en los adultos cuando fueron niños que tuvieron 2 y 3 veces esa misma enfermedad. Esto es lo que genera que a futuro tengamos obviamente ese tipo de problemas. Cuando tenemos traumas craneoencefálicos, cualquier persona que tenga un trauma craneoencefálico automáticamente hay afectación auditiva. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, ahorita con todo lo que está pasando social en Colombia, no sé si eso fue hace como 15 días que colocaron ese famoso petardo o bomba en Cali. Entonces, las personas que estaban ahí cerca, obviamente ese impacto hace que tuviera un trauma y automáticamente la persona tiende a perder el oído por el impacto que tiene. ¿Listo? Esos son los famosos impactos que hay, que la persona con ese estruendo hace que tenga la pérdida auditiva. Ese es uno de los efectos. Hay personas que entre más cerca están a esto, obviamente, la afectación es mucho más fuerte y las personas que están un poco más lejos tienen cierto impacto, pero con el tiempo o con un descanso, un silencio, digamos que se tenga, la persona vuelve otra vez a recuperar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Tratemos, bueno, pues no es fácil, es fácil decirlo, pero hacerlo no es tan fácil. Y es que, por ejemplo, cuando uno esté en algún lugar que exista un estruendo o algo, automáticamente uno taparse los oídos o agacharse y taparse los oídos para evitar, obviamente, este impacto que te llegue o que te afecte directamente la parte auditiva. ¿Listo? El uso de antibióticos a repetición. ¿Qué pasa? Aquí hay muchas personas que son muy expertas en automedicarse y ojalá en tomar antibióticos, pero no hacen los controles adecuados. ¿A qué voy? Por ejemplo, no es que tengo una amigdalitis, entonces a mi hijo le recomendaron una amoxicilina, entonces yo me tomo la amoxicilina para que me ayude. No se puede manejar así. Los medicamentos tienen que ser formulados y obviamente con una secuencia específica para evitar que esto no repercute en la salud. ¿Listo? La famosa presbiacusia, esta es normal en el envejecimiento. Se aconseja, bueno, se aconseja no, se tenía estimado que las personas de mayores de 70 años ya tuvieran presbiacusia por su tema, obviamente, de la edad, del envejecimiento. Pero, desafortunadamente, ahorita con todos los implementos tecnológicos que tenemos, con todo el ruido ambiental que hay, esto hace que esta pérdida se esté haciendo mucho más a temprana edad, para que lo tengamos presente. Otra cosa importante, no sé si ustedes se han dado cuenta y con el tiempo los niños de ahora no hablan sino gritan. Todo el tiempo es un grito o es un chillido, como digo yo, que tienen y hablan demasiado duro. ¿Qué pasa? Esto con el tiempo les va a afectar la audición a ellos. ¿Por qué? Porque el mismo oído de ellos está expuesto a ciertos ruidos, a ciertos decibeles fuertes por la forma como gritan. Entonces, esto también obviamente hace que tengamos problemas como tal auditivos. Y el cerumen impactado. Eso sí es algo que no es una enfermedad, es una causa, pero pues obviamente si nosotros vamos regularmente a la revisión de la parte ocupacional, pues obviamente ahí nos van a identificar si tenemos algún tipo de cerumen o algún mugre como tal en el oído. ¿Alguno de ustedes les han hecho lavados de oídos? ¿O en el examen ocupacional les dijeron, ven, tienes un tema de cerumen, necesitamos que te lo quiten? ¿O no? ¿A ninguno? Ok. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades más comunes del oído? Entonces está la otitis, que es la inflamación del oído, obviamente en la parte como tal, en el oído medio, que tiende obviamente a afectarse. Está la famosa la hipoacusia, que es la pérdida como tal de la audición. Está la enfermedad de Meniere, que es la enfermedad de Meniere está muy asociada a cuando las personas sufren de vértigo
¿Por qué? Porque obviamente esto hace que tengamos un malestar, pérdida del equilibrio y esto hace que obviamente sea afectado. ¿Por qué? Porque el oído está con alguna alteración. Los famosos acúfenos o tinnitus, que son los zumbidos o silbidos que se tienen, y obviamente ya esto es mucho más complejo que la pérdida auditiva neurosensorial, que esta normalmente es causada por impactos fuertes, lo que les explicaba, por ejemplo, cuando la gente que está expuesta a petardos o a bombas, eso hace que obviamente tengamos ese tema de pérdida. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, reclamo o algo parecido? En estos días escuché que una persona sí tenía gripa, pero pues tenía pues una gripa, pero un día se acostó y se levantó sorda, y sobre todo con mayor Uy, no, pero incidencia ahí sí. de un oído. Fue al fondo y todo eso, realmente perdió del oído derecho el 50% de su audición y le van a colocar un implante coclear. Pero Bueno, es, digamos eh, que uno que tenga pérdida auditiva de un día para otro, no. Eso no, digamos que no. No es lógico, ¿sí? Lo más seguro es que de pronto esta persona venía ya con ciertos síntomas, venía ya con algún tema puntual y esto hizo que ya el oído como que no aguantara más y tuviera como tal ese impacto, ¿sí? Para el tema como tal. ¿Qué pasa? Hay veces que cuando nosotros tenemos gripas, como dices tú, ¿sí? Ya una gripa muy fuerte, una congestión muy específica, normalmente cuando tú te suenas, el oído algunas veces como que sientes que te molesta o te vibra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que tienen una infección interna a nivel, obviamente, de la nariz. Si ustedes se dan cuenta, la parte de la nariz y la parte de la boca y la parte del oído, en alguna parte hay una conexión. Cuando hay esta infección, lleva mucho tiempo y llega un momento en que ya la infección hace que afecte el oído interno. Entonces es un tema como de tiempo, no es de que tú te acostaste, el otro día te levantaste sordo, no, es un tema que tuvo que haber sido de tiempo, en donde no le pusieron cuidado o no le puso cuidado a la persona y esto hizo que obviamente hubiera esa afectación. Casi siempre. ella Dime, sintió como un estallido en el oído. Y ya, de la misma infección. sintió el estallido y ya quedó. Y ahora ya se degeneró. La tuvieron 2 días hospitalizada, le dieron antibióticos al 100, porque quedó completamente sorda de ese oído. Redujo, pero ahorita está en un 50. No, y ya la fono le dijo que no había más forma de estimular el Eso oído. no se recupera, ¿no? Exacto, eso no se recupera. Entonces, ¿qué pasa? Aquí sí hay una recomendación que normalmente uno siempre hace y es que cuando las personas, por ejemplo, tienen gripa, ¿sí? Es evitar la congestión, me refiero, evitar que se acumule tanta materia porque forma la famosa sinusitis, que es aconsejable, por ejemplo, pues para el adulto o para los niños, es el lavado nasal. El lavado nasal ayuda a que salga esa materia y no se, obviamente, acumule y empiece a afectar los otros órganos que mucha gente no, digamos, mucha gente dice, pero ¿por qué será que cuando me suena o algo me duele el oído? Porque hay una conexión y hay una infección. Entonces, para tener presente esa parte. Bueno, mis amores, a nivel auditivo, ¿tienen alguna otra pregunta o seguimos con la parte visual? Bien, pregunta, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Puedo Tenemos seguir? hasta las 10 y... Perdón, hasta las 11:30. Perfecto, listo. Entonces, ¿hasta ahí Pero ojalá tenemos no nos alguna salgamos pregunta? tarde. ¿Vamos bien? Bueno, creo que sí. No, no, señor. Sí, señora. Listo, entonces vamos a seguir con la parte del cuidado visual, ¿listo? Y al final vamos a hacer como tal el recorderis de lo que vamos a revisar. Entonces, espérenme un segundito. Ay, no me quiere ya. Listo. Entonces, si se dan cuenta, la parte auditiva es un órgano demasiado importante. Y uno, desafortunadamente, hasta que no tiene alguna lesión o hay una pérdida, no es que valora la parte auditiva. Entonces, lo que tú comentabas de la persona, o sea, es muy complejo tú de la noche a la mañana o darte cuenta
de que gradualmente has perdido la parte auditiva, pero llega un momento en que ya tú no vas a escuchar bien. Entonces, el hecho de que tú no puedas hacer una conversación normal, el hecho de que, por ejemplo, tú estés en una pieza y tu hijo esté en otra y te llame y no lo escuches, eso es un tema que obviamente va a haber una afectación tanto psicológica como obviamente social, porque esto pues te va a afectar. Ahora pasamos a otro órgano que es muy importante también, como son los ojos. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos apenas nos despertamos nosotros? Abrir los ojos, mirar cómo está el día, si está soleado, si está nublado, qué me voy a poner hoy, miro los colores, miro las texturas, estoy con mi familia, los puedo identificar, los puedo ver, es algo muy importante. Una persona que nace obviamente invidente, él no tuvo el privilegio de poder saber que es un tema de texturas, tema de colores, pero como no lo supo, pues obviamente la afectación no es tan fuerte como una persona que tiene sus ojitos y los va a perder. Completamente diferente. ¿Por qué? Porque obviamente ya sabíamos que era poder ver, que era poder percibir como tal el tema de colores, de texturas y demás, que eso es algo muy importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta la anatomía del ojo, vamos a mirar solamente la parte externa porque si no duraríamos mucho tiempo acá. Y es que obviamente tenemos la parte del párpado, que es donde normalmente las mujeres siempre nos aplicamos sombras, están las pestañas, está la pupila, que es el puntico negro, está la esclerótica, que es la parte blanca normal del ojo, ¿sí? Y está el iris, que es el que nos da el color del ojo. ¿Listo? Estas partes son súper esenciales y súper fundamentales para poder ver. ¿Listo? Si nosotros no tuviéramos pupila o tuviéramos alguna enfermedad que nos afecte la pupila o la esclerótica, pues obviamente tendríamos un tema puntual de alguna enfermedad que evita que podamos ver perfectamente o pues en los estándares, digamos que normales. Cuando yo tengo un tema, obviamente visual, tengo que entrar a revisar. Cuando les hacen los exámenes ocupacionales, hablábamos que les hacen el examen médico, le hacen el examen de audiometría y les hacen la optometría o visiometría, ¿cierto? Sí, señora. En este examen, ¿qué les dicen? ¿Nada? No, pues revisan, pues, en la mayoría de los casos, si permanecemos con la misma fórmula o no. Ok, ¿a qué voy con esto? Entonces, cuando tú vas al optómetra, normalmente te ponen en una silla especial, al frente ponen la famosa carta de Snell, que es la que tiene la letra E grande y después otras letricas, y a los niños son dibujitos o animalitos, y te ponen unas gafas metálicas en donde te empiezan a cambiar los lentes, ¿cierto? Cuando te hacen eso, porque a ti antes de eso te dicen, pero te preguntan, ¿tú ves bien? Uno dice, sí, yo veo perfectamente, no tengo ningún problema. Cuando te ponen los lentes y te ponen a hacer el cambio de lentes, uno dice, oh, ahora sí veo mucho mejor. Pero hasta antes no te dabas cuenta que no estabas viendo igual. Entonces, aquí la reflexión que voy es, si se dan cuenta, hasta que yo no voy al médico o hasta que no me hacen una revisión puntual, no me doy cuenta si estoy perdiendo el oído o estoy perdiendo la visión. ¿Listo? Entonces, aquí la recomendación a que voy. Por favor, sí o sí, ir a los exámenes ocupacionales que le manda la empresa y adicional por parte de su EPS hacer controles. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que tengamos una prevención a nivel de salud y no una parte de atención ya curativa que es completamente diferente. ¿Listo? Si tú vas a controles y te los hacen preventivos, estás a tiempo de hacer algo o algún laboratorio, algún procedimiento para evitar que esto pierda. Cosa muy diferente cuando ya tú vas, cuando ya tienes algún tema, llámese laceración, llámese algún tema de algún accidente o algo que te ha generado este tipo de lesión, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué importancia de la salud visual? Como les decía, pues podemos leer, podemos trabajar, podemos conducir, podemos recrearnos, podemos obviamente socializar, ver a nuestra familia, estar en recreación con ellos, que es algo muy importante. Pero tenemos que tener en cuenta que a nivel de calidad de vida, obviamente, pues podemos hacer muchas actividades. Pónganse ustedes a pensar solamente en estos momentos, o por ejemplo ayer yo qué hice que necesité la vista. Trabajé, conducí,
pude cocinar, pude almorzar, pude ver a mi familia, pude ayudar a mis hijos a hacer las tareas, pude ver el celular, pude ver televisión. Son muchas cosas que son cotidianas que ya creemos que hacen parte de nuestra rutina. Pero ¿qué pasaría si no tendríamos la vista? Sería un poco caótico y un poco complejo. A nivel de aprendizaje y rendimiento, pues obviamente podemos estudiar, podemos hacer tareas, podemos hacer informes, podemos hacer presentaciones, podemos hacer muchas cosas en el trabajo que nos ayudan porque podemos ver. A nivel de bienestar emocional, o sea, es algo que es el todo, como digo yo, es interactuar, es poder ver, es poder jugar, es poder estar en familia, es poder estar con amigos. ¿Por qué? Porque pues, estamos todo el tiempo interactuando y usando, obviamente, la parte visual y si se dan cuenta también va muy ligada la parte auditiva. No hay nada más, pienso yo, complejo que tú te reúnas con tus amigos o algo y no puedas escuchar lo que te estén diciendo o no puedas ver a las personas cuando te reúnas con ellos. Hay que tener un poquito de conciencia y generar un poquito como decir, venga, yo tengo dos órganos que son muy importantes, son muy valiosos, afortunadamente los tengo que cuidarlos. Para que, obviamente, a futuro, cuando ya sea una persona mayor, pueda también disfrutar de esos beneficios y no tenga problemas, obviamente por no haberlos cuidado y de pronto tenga problemas visuales o problemas auditivos cuando esté mayor de edad. A nivel de seguridad, ubíquense ustedes en Bogotá tipo 6:30, 7 de la tarde, bueno, ya de la noche, en una calle que esté oscura. Si yo no puedo ver y no puedo escuchar, obviamente mal. ¿Por qué? Porque obviamente estoy muy arriesgado o tengo mucho riesgo de muchos peligros potenciales que tengo en el entorno. No poder ver quién se me acerca, no poder escuchar quién viene por ahí, no poder ver si alguien está muy cerquita o es alguien sospechoso. Cosas como tan sencillas como estas, es súper importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? La prevención y la detección temprana, como les decía, se hace obviamente con las valoraciones y los exámenes que tenemos. Si a ustedes por algún motivo, cuando les hacen los exámenes ocupacionales, el médico, por ejemplo, les dice, ven, tienes que ir al médico para que te revise el cerumen. No, ven, tienes que ir al oftalmólogo porque es que veo cierta afectación, háganlo. No lo dejen para después porque son alarmas. Desafortunadamente, afortunadamente, el cuerpo tiene muchas alertas, pero nosotros los seres humanos no estamos identificados y no las podemos identificar fácil y no nos damos cuenta que el cuerpo nos ha dicho, ven, hay una alerta, necesito que hagas algo, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si obviamente yo tengo signos de enfermedades como una diabetes o como una hipertensión, estos dos órganos, que son la vista y la audición, en algunas partes o en algunos casos se ve afectada, para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, a nivel de consejos para la parte visual, el primero que les voy a dar, y yo me imagino que todos lo hacemos en las mañanas, es nos levantamos, nos desperezamos y nos frotamos los ojos. ¿Cierto? Que normalmente nos levantamos y lo que hacemos es que nos frotamos los ojos con la mano y nos refregamos. ¿Alguno de ustedes hace eso? Porque yo lo hacía. Chicos, ¿siguen ahí? Sí, señora. Sí, señora. O ya se aburrieron, no mentiras. Ok, entonces, por favor, es súper importante que no se me froten los ojos. ¿Alguno sabe por qué? Porque puede rayar como, no sé, la córnea. Ni levantarse ni cuando a uno le rascan, porque a veces le rascan, no frotarse con fuerza porque puede uno. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te refregas los ojos en el momento que sea, la mano tiene mucha más fuerza de lo que puede tener el párpado y la fuerza que tenga el ojo. Entonces, al momento que tú te refriegas, lo que estás haciendo es que las micropartículas que están internas, porque si ustedes se ponen a mirar, todos los órganos que tenemos son acuosos, no hay ninguno seco, todos son húmedos. Entonces, al hacer esto, esas micropartículas que quedan, obviamente que tenemos, hacen que el ojo se empiece a rayar. Con el tiempo, estoy hablando de años, con el tiempo se forman los famosos agujeros, que esos agujeros empiezan chiquiticos, muy milimétricamente, y con el tiempo se empiezan a agrandar, que llegan a ser de grandes, como la
punta de un alfiler. Entonces, esos agujeros hacen que tengamos obviamente enfermedades a futuro, como los famosos glaucomas, como las famosas cataratas, como los famosos pterillos, para que lo tengamos presente. Las personas que tienen la costumbre de leer en la noche, háganlo, no digo que no, pero obviamente busquen una buena luz para que esto les ayude y no se esforcen el tema de los ojos. Los que tienen niños adolescentes, por favor, eviten que estos chicos, porque son expertos en tener su habitación a oscuras, jugar a oscuras, hacer tareas a oscuras, de que esto lo hagan así. ¿Por qué? Porque entre más oscuro sea el ambiente, obviamente esfuerzo mucho más mis órganos de los sentidos como son la vista, para que lo tengamos presente. Descansar la vista es súper importante. ¿Alguno de ustedes hace pausas visuales? ¿No? ¿O saben No, qué son señora. pausas visuales? Sí, pero no las hacen. Realmente no las hacen. Bueno, ahorita les voy a explicar cómo hacer 3 tipos de pausas que son súper prácticas y les va a ayudar. ¿Por qué? Porque las pausas visuales nos ayudan a relajar como tal el ojo, a humectar el ojo y a activar la parte muscular y circular, para que lo tengamos en cuenta. En la parte de utilizar la computadora, se aconseja, obviamente que como ahorita hace parte de nuestra herramienta en el día a día, van a revisar cada uno de ustedes ahorita como les diga, y es que la distancia que yo debo de tener entre la pantalla y mi cuerpo son mínimo 60 centímetros. ¿Ustedes lo están cumpliendo? Toca que lo revisen, ¿listo? ¿Ustedes trabajan en oficina o trabajan en la casa, mis amores? Oficina. Oficina. Ok, ¿alguno me puede dejar ver? Espérenme, yo dejo de compartir. ¿Alguno puede poner la cámara, por favor? Esto pues. O sea, ok. Ven, Diana Marcela, que veo mucho mejor. Baja un poquitico la cámara, Diana Marcela. Un tricitico. No puedo Hasta la porque que... es escritorio. Ah, no te preocupes. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Listo? Así prefiero que lo hagamos directamente y no por presentación, que es mucho más práctico así. Entonces, la parte como tal, visual, cuando tú estás trabajando, porque aquí se conjuntan varias cosas. Uno, la parte visual y la parte ergonómica. ¿Listo? Que es súper importante. Si tú estás trabajando completamente derecho, erguido y recto, obviamente eso hace que tu columna esté diciéndote gracias, no me afectes tanto porque pues obviamente eso me va a afectar. Y adicional, la parte visual porque estás mirando de frente. Clave. No es válido que usted esté trabajando, por ejemplo, estoy yo sentada así y esté trabajando así porque la columna obviamente te va a afectar. La parte de la distancia, como les decía, lo ideal es que sean 60 centímetros de lo que es la pantalla a donde estoy yo sentada. ¿Listo? Y ahí, obviamente, empezamos a mirar y a jugar que tengo el pad mouse, que tengo el mouse, que tengo obviamente el teclado para empezar a mirar las diferentes distancias. Entre más alejado de la pantalla, mucho mejor. ¿Por qué? Si yo estoy muy cerca de la pantalla, que esto le pasa mucho a los niños, y ojalá en la televisión o en las tablets y que están todo el tiempo así pegados, esta iluminación, este calor que generan, obviamente va a afectar y va a generar a tiempo el famoso ojo seco, para que lo tengamos en cuenta. La parte de la distancia es súper importante. Ir a los controles, como les decía, es algo que es súper fundamental para que lo tengamos en cuenta. Otra cosa también importante para la parte visual es la parte del parpadear. ¿Ustedes son conscientes de cuántas veces parpadean al día, más o menos? O sea, digamos, generan conciencia en el sentido de que decir, venga, yo en el día como que pestañeo mucho, parpadeo, porque esto hace que obviamente ayude a lubricar el ojo, que es súper, súper importante. ¿Quiénes de ustedes allá tienen ojos claros? Yo. ¿Hay algún? Yo. Ok, ¿por qué pregunto esto? Aunque no lo crean, las personas que tenemos ojos oscuros somos mucho más resistentes al tema de los rayos del sol. Las personas que tienen ojos claros son mucho más sensibles, para que lo tengan presente. Entonces, se aconseja que la persona que tiene ojos claros, se aconseja, no es que sea una obligación, sino que se aconseja, es de que cuando salgan a ambientes
exteriores que esté haciendo sol, siempre usen gafas de sol. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que obviamente les afecte a futuro la parte visual, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Porque no es igual, no, digamos que el color oscuro del ojo hace que y ayude a que pues obviamente tengamos un poquitico más de protección, pero si cogemos de costumbre usar las gafas de sol siempre que salgamos, obviamente esto va a ayudar muchísimo para que lo tengamos presente. ¿Listo? Otra cosa importante, y es que si yo tengo gafas formuladas, son para mí, no son para mi esposo, ni para mi hijo, ni para mi mamá, son para mí. ¿Listo? Anteriormente, no sé si a ustedes les pasaba que uno estaba, por ejemplo, en la sala del televisor con los abuelos o con los papás y uno casi siempre veía a la abuelita que mi hijo présteme las gafas y entre ellos se prestaban las gafas. Anteriormente no estaba tan regulado y tan estudiado el tema de que si tú te pones unas gafas que son no formuladas o por juego le dejas que los niños se pongan tus gafas, esto obviamente va a generar problemas. Uno, si tú tienes algún tipo de infección o algo, automáticamente se la prendes. Segundo, los lentes, como son de diferente calibre y de diferente, obviamente, graduación, esto hace que pues también la persona empiece a molestar y empiece a ver diferente, para que lo tengamos presente y pues tratemos de no hacer eso. Ya no es tan común como antes, pero pues evitemos al máximo de estar prestándole las gafas a los niños para entrar como a revisar y validar. ¿Quiénes de ustedes fuman? ¿Ninguno? ¿Así de juiciosos son? Bueno, la persona que fuma, normalmente el humo del cigarrillo hace que a futuro tengan problemas de ojo seco. ¿Por qué? Porque este humo hace que con el tiempo empieza a generar laceración y empieza a generar que ya el lagrimal no funciona igual y tenemos el tema de ojo seco. ¿Quiénes de ustedes cuando eran pequeños, su mamá no les decía, mi hijo, coma harta zanahoria, que eso es bueno para la vista? Yo creo que a todos, ¿cierto? Nos decían eso. El tema de la alimentación es súper, súper fundamental para tener una buena vista. ¿Alguno de ustedes sabe, por ejemplo, qué alimentos se podrían consumir para tener una vista mucho más, eh, bueno, para que tengamos una buena vista y no tengamos, obviamente, afectaciones? La uchuva y la Zanahoria, zanahoria. La uchuva, la zanahoria, ¿quién da más? arracacha, Entonces, zanahoria. la zanahoria es uno de los principales porque tiene mucho caroteno, que es el famoso color ese amarillo que cuando tú las rayas que quedas con el color, eso es mucho, muy importante porque protege tanto la piel como la parte visual. Están las frutas cítricas, ayudan mucho, incluida la piña. Está todo el tema de los frutos secos, específicamente almendras ay, se me olvidó ahorita, no. Ay, Dios mío, almendras, nueces. Está todo el tema del pescado y los lácteos. Los lácteos son súper importantes porque ayudan tanto al tema de nivel de calcio como a muchos minerales que esta produce. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Y a nivel de verduras, lo que es el brócoli, el coliflor, la selga y la espinaca tienen muchísimos minerales y vitaminas que ayudan a la parte visual, para que lo tengamos en cuenta, pues para entrar a revisar. Bueno, entonces, les voy a explicar unas pausas visuales que son súper importantes para el día a día y más que ustedes están la mayoría de tiempo en computadores, ¿cierto? Más o menos qué porcentaje de tiempo están con los computadores. ¿Todo el tiempo? ¿O están en campo y vuelven? La mayoría Todo del el tiempo tiempo. los administrativos. Todo el Ok. tiempo con pantallas, dos pantallas. Ok, perfecto. Entonces, el primer pausa que les voy a explicar y que les voy a enseñar se llama 20-20-20. ¿Qué significa? Lo voy a hacer cada 20 minutos por 20 segundos a una distancia de 20 yardas. Mucha gente me dice, pero ¿cómo se le ocurre y no puedo hacer las pausas? Estando trabajando lo puedes hacer. ¿En qué sentido? Tú estás trabajando, estás mirando tu pantalla, ¿listo? Cierra los ojos, abre los ojos, sigues mirando tu pantalla, vuelves y cierras y al abrirlos vas a mirar a la distancia. No sé, allá no sé si son, digamos, trenes de trabajo que al frente tienen otro compañero o tienen alguna ventana o el hecho de nomás mirar otro objeto distante, eso te ayuda. ¿Por qué? Porque así hace que el ojo se contraiga y se dilate para ayudar, obviamente, a la parte de la movilidad interna del ojo, a la parte de fortalecer los músculos y adicional a irrigar.
El hecho de tú cerrar el ojo y abrirlo, ya automáticamente el lagrimal se activa y eso hace que tengas una lubricación. El hecho de mirar cerca y mirar lejos hace que obviamente también la parte circular se active. ¿Listo? Es una actividad o es un ejercicio que tú puedes hacer varias veces trabajando. No tienes que pararte, no tienes que tener ninguna herramienta adicional, sino lo que haces es mirar el computador, cerrar y mirar a una distancia, volver y cerrar y volver al computador. Eso lo puedes hacer en una repetición de 3, 5 veces para que te ayude. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿De casualidad Señora. alguno lo Sí, hizo? señora. Está bien. Sí, señora. Ok. Entonces, digamos que eso te les va a ayudar. La otra pausa visual, pero para esto sí necesito que tengan las manos limpias. ¿En qué sentido? Traten de hacerla al inicio de la jornada y al finalizar de la jornada. Entonces, van a frotar las manos. Las personas que tienen lentes se los van a quitar. Entonces, van a frotar las manos fuertemente, 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 fuertemente hasta que se calienten. Y lo que van a hacer es que la mano la dejan como tipo, como curvadita y se van a tapar un ojo o los dos ojos al tiempo. Ese calor que generan las manos hacen que obviamente haya un tema de relajación y humectación. Cuando tú te tapas el ojo, automáticamente cierras el ojo. ¿Listo? Es muy raro la persona que se tapa el ojo y los deja abiertos. Entonces, esto hace que esta actividad, este calor, ayude a irrigar y por default te obliga a cerrar el ojo para que tengas un tema de descanso. Esto lo puedes hacer varias veces o incluso si la mano se te mantiene varias veces calienticas, pues puedes dejar la mano por un minuto, por ejemplo, para que eso te ayude, para que lo tengamos en cuenta. Otro ejercicio que se hace es con los ojos, no con la cabeza. Hago la aclaración y es que tú vas a mirar primero al frente, después miras arriba, vuelves y miras al frente, miras a la derecha, miras al frente, miras a la izquierda, miras al frente, miras abajo, miras al frente. Si te das cuenta, no moví la cabeza. Traten de hacerlo sin mover la cabeza. Por eso hace que obviamente el ojo empiece a dar círculos, a hacer movimientos para ayudar, obviamente, a ejercitar y que la circulación como tal se active y no tengas tanto cansancio. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, Chévere. Ok. Hay otro, pero este, por favor, no me lo van a hacer de pie, porque a algunas personas les va a dar mareo. Entonces, perdón, ¿en qué consiste? Es estando sentados, vas a mirar, ojalá que no sea el computador, sino por ejemplo una pantalla en blanco, una pantalla en blanco, una pared en blanco de un solo tono, en donde lo que tú vas a hacer es que vas a apachurrar los ojos, abrir, apachurrar, abrir 5 veces. Pilas, porque hay personas que ya en la tercera sienten mareo. ¿Listo? ¿Qué hace esto? Al apachurrar y abrir, yo estoy haciendo esto, activando el tema muscular y el tema circular que rodea el ojo. Y eso te ayuda, obviamente, también al tema de, mm, em, al tema de irrigación y al tema del descanso. ¿Por qué les advierto que no lo hagan de pie? Porque algunas personas, claro, como tú lo haces seguido, te da mareo y te puedes caer. Entonces la idea es que lo hagas sentadito o en un lugar que esté seguro y lo puedas manejar. Este tipo de ejercicios, súper que se los enseñen a sus hijos. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los chicos adolescentes están pegados mucho tiempo a un computador, a una tablet o a un celular o al televisor. Entonces, igual, siempre recárqueles la distancia en que tienen que estar y el tema de estar pestañeando, lagrimeando, como digo yo, y el tema de las pausas, para que esto ayude a minimizar, obviamente, la afectación visual que podamos tener. ¿Listo? Hasta ahí, mis amores, ¿tienen alguna pregunta, inquietud, sugerencia? No, está bien, está bien. Todo súper interesante. Ok. ¿Alguno tiene alguna duda, pregunta específicamente en la parte auditiva o en la parte visual? El vértigo tiene que ver con el oído. Sí, señora. El vértigo está asociado a la parte auditiva. ¿Por qué? Porque obviamente es el órgano que nos ayuda con la parte del equilibrio. Entonces, el vértigo es muy asociado a que cuando tengo una falla auditiva o algún tema neurosensorial que afecte la parte auditiva, las personas sufren de vértigo.
una persona que tenga, por ejemplo, una infección auditiva, una otitis o algo, casi siempre tienden a tener mucho malestar y mucho vértigo. Entonces está muy asociado a ese tipo de factores. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta, inquietud, sugerencia? ¿No? Bueno, entonces, digamos que traté de hacerle lo más breve posible el tema de la capacitación, porque se supone que cada una va a 1 hora, pero pues ahí lo manejamos por el tema del tiempo. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio. Les agradezco enormemente que llenen. Obviamente, yo les dejé en el chat el registro de asistencia para que me ayuden con esto, pues para poder obviamente manejarlos. Entonces les encargo, creo que no sé si todos lo tienen, que fue el primero que se adjuntó para que lo tengamos en cuenta. Estaba mirando aquí en el chat, hay una persona que me preguntó que si es bueno aplicarse glicerina. La glicerina es bueno aplicársela siempre y cuando te van a hacer un lavado, pero que tú te la apliques así por default y que no te van a hacer nada de limpieza, no, porque el oído empieza a encharcarse y obviamente eso también te va a generar una molestia. No sé, ¿tienen algún otro tipo de pregunta? No, señora, agradecerle su tiempo y su capacitación. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Espero que pues haya sido productiva y pues espero que también pongan en práctica las cositas que aprendieron hoy. Compañeros, agradecemos también diligenciar los links de asistencia de la empresa y de evaluación que hemos estado ahí mandando por el chat de esta capacitación. Muchas gracias a todos. Gracias. Liliana. Gracias. Ok, Gracias. que tengan buen día. Hasta luego. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias.